Bueno, y una vez que ya hemos visto lo que es un tipo de objeto, pues vamos a empezar a trabajar, como os comentaba en un par de vídeos anteriores, con el Visual Studio, básicamente por lo que os decía, porque me va a ser mucho más fácil contaros las cosas en Helm, que al tener una estructura de directorios, etcétera, pues si lo hago directamente con el Linux puede ser un poco más confuso, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la carpeta donde tengo mi chart, que recordar que yo estoy trabajando dentro de una carpeta llamada charts y estoy trabajando con el chart 1, ¿no? Que es el que hemos utilizado en estos primeros ejemplos del curso. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es dar aquí al Explorer, por si acaso no habéis utilizado nunca Visual, hacer un open folder, también por supuesto con file open folder. Bueno, ya os digo que no quiero entretenerme mucho con la herramienta, que solo la estoy utilizando por motivos didácticos. Entonces hago aquí el open folder, cojo la carpeta y veréis que es un poquito más fácil de trabajar, ¿no? Porque vemos que tengo el chart 1, que es el directorio donde estoy, el directorio charts que está vacío, el directorio template, lo veis, que se puede ver muy bien, con su directorio test. Recordamos que lo dejamos sin borrar cuando empezamos a trabajar con este chart. El helpers, ¿veis? Cada vez que selecciono un fichero, pues ese fichero va quedando reflejado en la parte derecha, con lo cual pues muy sencillo, ¿no? El Helm Ignore, que es el que hemos visto hace un par de capítulos, el Chart YAML, el Values YAML. Si os dais cuenta, como el Visual Studio ya está preparado para aceptar ficheros de Kubernetes y de Docker, pues entonces es capaz de pintármelo con colores y, como os digo, pues a nivel formativo me parece mucho más efectivo. Porque además, como vamos a trabajar con plantillas que pueden llegar a ser un poco confusas, pues la verdad es que está bastante bien. Bueno, para empezar con nuestro primer ejemplo de Helm, de objeto Helm, pues yo ya tengo preparado aquí en el NGINS, ¿vale? YAML que hemos utilizado para desplegar antes nuestros proyectos, nuestro release, tengo preparado un ejemplo. Si os acordáis, aquí ya teníamos dentro de metadata, en el name, ya tenía el objeto release name, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que el release name nos daba el nombre de la release que habíamos usado cuando hacemos el install? Luego tenemos la label y bueno, aquí me he creado unas anotaciones que me sirven un poco como ejemplo para lo que os quiero contar. Si os dais cuenta, cada vez que Helm encuentra una doble llave, como es esta, él ya asume que lo que hay dentro de estas dobles llaves es algún tipo de objeto, comando, función de Helm. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, yo ya he puesto aquí que aparezcan el release time, release name space, release is upgrade y release is install. Otra de las ventajas de esta herramienta de tipo Visual Studio Code o la que seleccionéis, el Eclipse o lo que sea, es que cuando os ponéis encima del objeto, si os fijáis, suele aparecer una descripción, un tooltip. Entonces podéis fijaros que nos dice, pues mira, release es un objeto de tipo built-in, es decir, que ya viene construido dentro de Helm y tiene distintos atributos, el nombre, el time que se generó la release, el namespace donde se va a ejecutar, el servicio, un true o un false diciendo si es un upgrade o si es un install, ¿lo veis? Y upgrade, install, el número de revisión, etcétera, etcétera. De forma que, de hecho, yo puedo hacer aquí otro ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí revisión, que por cierto esto está mal, esto es instalación. Le digo que voy a hacer la revisión y aquí pongo pues revisión. Como es una anotación puedo poner prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y veis, doble comilla, por ejemplo, si ahora le pongo una punto y una R, ¿vale? Digamos que él normalmente, si os dais cuenta, va a encontrar el objeto, ¿no? Normalmente otra de las cosas que nos viene bien para este tipo de componentes es que cuando yo utilizo este tipo de tooltips, pues es bastante más sencillo, ¿no? Pongo aquí la R, doy barra espaciadora, veis que me sale revisión, es decir, que me sale una ayuda para poner esto, pero bueno, ya os digo que no es el principal motivo de esta ayuda. Entonces, si os dais cuenta, perdón que aquí me falta una coma, porque si no, no le va a gustar. Si os dais cuenta, al final lo que he hecho ha sido crear 5 anotaciones que cuando ahora haga la instalación de este componente, de este chart, va a generar de forma automática un trozo de texto, tiempo, nombre, actualización, instalación, y luego lo que va aquí lo va a generar como si fuera una macro, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a salvar, me voy a mi chart y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un helm install, pero vamos a hacer un dry run, ¿de acuerdo? Para que no me genere la instalación, para que no me genere la release. De hecho, le voy a llamar rel 1
y punto para que lea lo que tengo en este directorio. Entonces aquí, ¿veis? Me va a generar automáticamente, ya sabéis que el dry run, como hemos visto hace unos cuantos vídeos, lo que te genera es, bueno, algo así. ¿Qué haría yo si me ejecutaras? Bueno, pues te suelta un poco todo lo que va a hacer. Entonces, fijaros que aquí me ha puesto todo lo que yo le he dicho. ¿Qué falta? El time. ¿El time por qué? Porque como no he hecho la release, en realidad no hay una fecha de release. Por lo tanto, lo ha dejado vacío. Con esto tenemos que tener cuidado. Ahora lo contaré. ¿Vale? El resto sí. ¿Veis? El nombre de la tabla espacio, default, actualización, false, porque le he dicho un install. Instalación, true, porque le he dicho un install. Revisión, pues veis que pone revisión la 1. ¿De acuerdo? Es decir, que como veis, ha generado esto sin problemas. ¿Vale? Entonces, si yo ahora hago un install, voy a hacerlo correctamente y digo, pues venga, voy a lanzarlo. Me voy para atrás, le quito el dry run y le digo gel install rel 1. Lo lanzo, como siempre me va a decir se ha desplegado, el número de revisión, etcétera. Veis que aquí, si os fijáis, pues me sale lo de las notas, que ya sabéis que yo no lo he tocado por ahora, que también podríamos haberlo hecho aquí. Y si le hago un gel list para que me diga el listado, pues evidentemente tengo aquí rel 1. ¿Lo veis? Tengo aquí toda la información. Y si ahora me digo un kubectl get pods para ver los pods que tengo, perdón, ctl, pues veis que tengo por aquí el rel 1 en engines, que es como yo le he dicho que quiero. Voy a volver aquí, ¿veis? Como yo le he dicho que el nombre sea el nombre de la release más en engines 1. Y él me ha hecho caso. Y de hecho, si yo le digo que quiero hacer un kubectl get el nombre del pod menos o, ya sabéis que esto me permite generar la salida en un determinado formato, le digo menos o YAML, ¿vale? Pues me va a generar el YAML de este pod. Y si todo es correcto, perdón, si pongo pod, puede que funcione y todo, ¿verdad? ¿Vale? Le digo, oye, genérame el YAML del pod X. Y entonces si me voy por aquí, para ver arriba todas las propiedades que tiene, ya sabéis que te pone un montón de cosas, si todo es correcto, me ha tenido que generar, tengo que tener por aquí las anotaciones, ¿lo veis? Actualización, fecha, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, acordaros por lo tanto que todos estos objetos que yo acabo de crear, ¿vale? Pertenecen a la forma, digamos, al valor que tenga en este momento este componente. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, tengo que mirar la documentación para comprobar que esto funciona correctamente. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, lo que os quiero decir, si me pongo aquí, veis que habla de los release y me dice el servicio es Tyler. No, ¿vale? Tyler es un servicio de versión 2, no de versión 3, ya no existe la versión 3. Como veis, este Visual Studio, la extensión que tiene con respecto a, lo diré, a Helm no está actualizada del todo, es decir, no está la última versión. Entonces a veces me puede dar resultados un poco raros si me fío solo de esto. Hay que mirar la documentación para comprobar que los objetos siguen siendo los que son en la versión 3. ¿Y por qué también cuento esto? Básicamente porque Release Time tampoco existe ya en versión 3. Si os fijáis, cuando ha generado el YAML, que lo ha generado anteriormente, ¿vale? El time aparecía vacío, ¿no? Voy a volver a lanzarlo. ¿De acuerdo? El YAML, me voy para arriba para comprobarlo. Podéis ver que la anotación, lo que ha hecho dentro de la generación, un segundo que voy hacia arriba, veis que pone fecha, tiempo y está nulo. Esto es porque en esta versión 3 ya no existe el release time. Entonces, como este objeto no devuelve nada porque no existe, me devuelve un nulo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro todo esto y de todas formas, pues vamos a seguir con otros objetos y otros elementos dentro de Helm.